¿Por qué mataron a Jesús los fariseos? Por envidia. La misma Biblia dice que sentían celos, sentían envidia de Jesús. Yéndonos al individuo que tiene envidia, en vez de preocuparse por lo que Dios le ha dado, porque todos tenemos algo dado por Dios, Amén, así. en vez de preocuparse por lo que Dios le ha dado, se preocupa por eso externo que estamos hablando, ¿no? Se preocupa por manifestar la envidia. Yo quiero eso que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene, pero no se preocupa en desarrollar lo que Dios ya le ha dado. Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en ustedes. Les saluda su servidor Raúl Laurente. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos al maestro Lido Caballero con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios. Voy a dar que pueda él saludar a los hermanos allá en las redes sociales. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí con el pastor Raúl y poder hablar de uno de los temas que a lo menos yo lo denomino el pecado silencioso o el demonio silencioso. Vamos a hablar acerca de la envidia, que como le digo a los de mi congregación es un pecado que no se ve. Amén. Es un pecado que está metido y solamente Dios puede ver porque a simple vista no lo podemos ver. Gloria a Dios. Vamos a desglosar un poco acerca de ese tema. Amén. Qué hermoso, hermanos. Hoy vamos a aprender sobre la envidia, las consecuencias, cuáles son los síntomas, cómo uno puede identificar que te tienen envidia o que tienes envidia a alguien, porque esto se mueve mucho en las congregaciones también, ya sea de muchas formas, ¿no? No, maestro Lido, que Dios bendiga en este día a todos los hermanos y vamos a iniciar dándote parte para que puedas iniciar esta enseñanza. Bueno, hablar de la envidia es, como le dije, es algo que el cristiano hoy en día lo está practicando mayormente en la iglesia. Y más que hablar de una envidia, pues fuera de la iglesia, vamos a tratar de hablar de lo que es la envidia dentro de la iglesia. Gloria a Dios. ¿No? Entonces, cabe, según Gálatas, notar o darnos cuenta que en primer lugar la envidia es una obra de la carne. Gloria a Dios. Ahora, si vemos la palabra, diferencia, ¿no? Obras de la carne y frutos del Espíritu. No es un fruto, es una obra. Es algo que nosotros mismos practicamos conscientemente o a veces hasta inconscientemente podemos practicar. Solo que a muchas personas les cuesta reconocer que sienten envidia de otras personas. Pero poco a poco vamos a darnos cuenta, como dijo el pastor Raúl, cómo podemos identificar a alguien que tiene envidia, qué es lo que atrae la envidia, porque es un mal muy dañino, a lo menos para el cristiano. Amén. Porque una persona que no conoce a Dios, como le digo a los de mi congregación, pues entre comillas puede tener excusa, pero alguien que conoce a Dios supuestamente ya sacrificó esa vieja naturaleza y eso ya no debe haber en los hijos de Dios. Entonces, si hablamos de la envidia, es una emoción natural, lo acabo de decir, es una emoción que nosotros mismos practicamos, nosotros mismos traemos, y depende de nosotros si lo manifestamos o no lo manifestamos. Aleluya. En Romanos capítulo 13, verso 13 nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Aquí Pablo habla de una vida del cristiano, ¿no? ¿Cómo debe ser el cristiano? Y siempre he tratado de decir que Pablo es uno de los mejores consejeros porque él nos da tantas cartas paulinas que nos guían o nos instruyen a cómo ser como cristiano. Amén. ¿No? Los apóstoles escribieron la vida de Jesús, los hechos describen los hechos de los apóstoles, pero Pablo se precisa en el cristiano. Amén, así es. Pablo trajo pues la novedad de traerle la palabra a los gentiles, a los que no eran judíos, y entonces Pablo se preocupa en la formación de esas personas, porque sabemos que los judíos nacieron con la palabra de Dios. Amén, así Ellos desde pequeñitos son instruidos, en cambio los gentiles no, vienen con diferentes creencias, entonces Pablo se preocupa en todos aquellos y les da muchas instrucciones en cada carta que leemos, le da muchas instrucciones para vivir como hijo de Dios. Aleluya. Y algo que le dice a los romanos,
habla acerca de la envidia. En Gálatas dijimos que es una obra de la carne. Así es. Nosotros mismos tenemos la envidia. Entonces es algo que se manifiesta, como te digo, ya adentrándonos al tema, mucho dentro de la iglesia. ¿Cómo crees que podemos darnos cuenta en la iglesia? ¿Cómo se identificaría una persona envidiosa dentro de la iglesia? Ahora, ojo que la envidia es algo muy diferente a los celos. No es Amén. lo mismo Eso tener sí, así celos es. que ser envidioso. Porque el que tiene celos tiene miedo a perder algo, Ujú. pero el envidioso no. El envidioso quiere algo ajeno, quiere. Quiere algo que tiene el otro. Por ejemplo, vamos entrando. ¿Tú no te has topado con personas que, vamos a poner, tú los pones como diácono, pero el diácono quiere deslumbrar sabiendo de música, el diácono quiere deslumbrar dándosela de predicador, de ministro? Santo. eh, eh, Así es. entonces, hay ese tipo de personas dentro de la congregación. Dentro de una congregación tú te das cuenta cuando alguien salta por algo que tú haces. Ahora, ese tipo de personas que tienen envidia, pero de repente no lo manifiestan o todavía no se dan cuenta que lo tienen, te das cuenta por el comportamiento y la actitud. Eh, el envidioso nunca va a querer tu bien. Nunca. El envidioso nunca va a querer que te superes porque lamentablemente, a pesar de no tener el potencial de hacer eso, él va a querer o ella va a querer hacer lo que tú haces. Sí o sí. Sí, y al ver que no puede hacerlo, pero tú lo desarrollas, es ahí donde nace una contienda. Va. El envidioso empieza a hablar mal de ti, el envidioso empieza a criticar, empieza a murmurar, incluso empieza hasta a blasfemar, que sabemos que es hablar cosas que ni siquiera han sucedido. Amén. Así es. Entonces, el envidioso es fácil de notar dentro de una congregación. Lamentablemente no se puede disimular. Tú vas Es a notorio. ver, es notorio. Santo. Va. Vas a ver el fastidio en el rostro. Por ejemplo, si yo vengo y te digo, Raúl, tú vas a hacer esto, el envidioso va a poner un gesto, va a poner un... ¿Por qué? Porque lamentablemente él o ella quiere deslumbrar, Así es. y no lo hace por amor a Dios, Sino por amor sino, a su ego. claro, A querer realzar, porque quiere deslumbrar, ¿no? ¿me entiendes? Entonces, esa es una persona envidiosa. Lamentablemente, dentro de las iglesias pero como les digo a los de mi congregación, nos ponemos la Biblia bajo el brazo, nos ponemos un terno, nos ponemos a aplaudir Santo. y no pasa nada. Amén. Pero sabemos que delante de Dios pues no hay nada oculto. No, eso es Dios, verdad. Dios es quien escudriña los corazones y tarde o temprano sale a la luz. Dice la palabra, todo lo oculto sale a la luz. Y lamentablemente sabemos que un envidioso no termina bien, porque si es alguien que a como de lugar quiere lo que tú tienes, de ahí vamos a hablar de esa misma persona. Amén. Si es alguien que quiere, va a buscar no solo él o solo ella, sino va a buscar personas que también piensen igual que él. ¿Para Wow. qué? Para que ese ego que tiene se satisfaga escuchando la crítica de otra persona hacia esa persona. Maestro líder, entonces eso es lo que le pasó al diablo, pues, ¿no? Él envidió, podemos decir, él El poder de envidió Dios. el poder de Dios, Guau, eso porque él tremendo. también dijo, yo también, cuando él expresa y dice, yo quiero ser como Dios, entonces es una manera de expresar una envidia que él tenía por Dios. Entonces, lamentablemente, terminó mal y ese es el fin que le espera pues a todos, no solo los envidiosos, pues hay celos, hay muchas otras cosas que también nos llevan a eso, ¿no? A la perdición. Amén. Entonces, los envidiosos, mire, por ejemplo, aquí en Filipenses capítulo 1, verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y también contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué da a entender Pablo? Pablo lo que da a entender es que hay personas que porque te ven predicar bien, yo también puedo hacerlo bien. No solo en la prédica. Aquí Amén, podríamos amén. poner en el canto, en la administración, en el servir. Un diácono puede tener envidia de otro diácono. Y eso que estamos hablando solo de la iglesia.
Amén. Hay gente que te envidia, ¿por qué? Porque Dios te bendijo con un auto, Dios te bendijo con una movilidad, Dios te bendijo con una buena casa. Y lo que hace la envidia es, como te dije antes, que te critique el por qué quizás él se cree o no sé. Santo, Pero Gonzalo. la envidia, ahora cuando hablamos acerca de la prédica, hay muchos que son movidos por cualquier otra cosa menos por el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver muchos tipos de predicadores que hay predicadores que los mueve el dinero, hay predicadores que los mueve la fama, hay predicadores que los mueve la envidia. Ahora, si tú te vas a la escritura, ¿por qué mataron a Jesús los fariseos? Por envidia. La misma Biblia dice que sentían celos, sentían envidia de Jesús y fue por eso que mataron a Jesús. Entonces, el fin que tiene la envidia puede llegar a algo, quizás no me atrevo a decir que te lleguen a matar, pero espiritualmente tú sabes que nosotros con nuestras palabras también dañamos, También. lastimamos, hacemos que las personas se resientan, hacemos sentir mal a otras personas. Amén. Así. Ahora, yéndonos al individuo que tiene envidia, en vez de preocuparse por lo que Dios le ha dado, porque todos tenemos algo dado por Dios, Amén. Así. en vez de preocuparse por lo que Dios le ha dado, se preocupa por eso externo que estamos hablando, ¿no? Se preocupa por manifestar la envidia. Yo quiero eso que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él Santo, tiene, Dios mío. pero no se preocupa en desarrollar lo que Dios ya le ha dado. Amén. De repente Dios le ha dado, pues no sé, vamos a poner el servicio del diaconado, ¿no? Sabemos que el diaconado es servir, tiene el don de servicio, pero como ve que uno canta, yo quiero eso y en vez de preocuparse, como te digo, por lo que Dios ha puesto sobre él, se preocupa por querer adquirir, quizás a la fuerza, no lo sé, pero se preocupa por querer tener otras cosas. Aleluya. Esa es una descripción que yo tengo del Del envidioso. Amén. ¿no? Amén. Y ya yéndonos más profundo a lo espiritual, perdón, con la palabra, Con la ya palabra. sería decir, pues, ¿no? Que eso pertenece a la vieja naturaleza que dice Pablo que debemos hacer morir. La carne. Entonces, claro, ¿un cristiano puede reaccionar así? No. ¿Un cristiano puede tener envidia? No. No. ¿Por qué? Porque supuestamente ya lo hemos crucificado con el viejo hombre. Dios mío. Entonces, está prohibido que un cristiano sea envidioso. No Así. puede haber un cristiano envidioso. Y si está siendo envidioso es porque está en la carne. Es porque está manifestando una obra de la carne. Una Es obra porque de la todavía... ¿Por qué pasa eso? Yo he detectado ya por la misma experiencia con la palabra que hay un descuido del cristiano. Todo va bien hasta que tú dejas de orar. Guau, Todo va bien hasta que tú dejas de tener comunión con Dios. poderoso. Lamentablemente a todos, yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado que llegamos a un tope en donde decimos, hey, yo ya me siento lleno. Y es verdad, ¿no? Dios nos llena hasta que nuestra copa rebose. Amén. Decimos, ya me siento lleno, suficiente. Ya mi cuerpo mismo siente que ya no debo orar con la misma intensidad de antes. Entonces, al darle cabida, es ahí donde uno como cristiano ya pierde. ¿Por qué? Porque ya viene el deseo de orar, no, ya mañana, no. Y es ahí donde empezamos el descuido espiritual, dejamos de tener comunión con Dios. Y al dejar de tener comunión con Dios, no solamente la envidia, sino muchas otras cosas entran y nos entran. atacan. Claro. Santo. Por eso simplemente la envidia entra por un descuido que nosotros hemos tenido. O lo otro es pues, ¿no? que ha sido un nuevo, que recién se está formando, no se le instruyó, no se le guió. Y esa es la carencia en muchas iglesias. Aleluya. No hay instrucción, no hay Eso es. guianza, no hay formación para el cristiano. Nos conformamos con que vayan un jueves, le damos la enseñanza, pero después de ahí ya vamos a ver si tú la practicas, la vives, y lamentablemente no es así. Ujú. Ahora yo con mi clase a lo menos estamos hablando de la preocupación por el alma. Preocúpate por las almas. Ya nosotros ya somos viejos, Dios nos da ministerio, sabe a quién darle. Nuestra preocupación hoy tiene que ser las almas. Las almas. Llega nuevas. un nuevo, claro, llega un nuevo, fórmalo, Amén. instrúyelo, Sí, verdad. llénalo de la palabra para que no cometa los errores que nosotros quizás, aunque seamos viejos en el ámbito espiritual o en el cristianismo, también todavía cometemos. Eso es verdad. Entonces, qué importante es una iglesia con instrucción, con guía, con capacitación, enseñanza, mucha enseñanza. Amén. La misma palabra dice que inspira, ¿no? Está inspirada para poder enseñar, redarguir
y poder guiar al pueblo de Dios. Por eso, como usted dice, maestro, hoy en día hace mucha falta instrucción en las La instrucción. congregaciones, La instrucción. porque vemos, ¿no? Hay muchas situaciones y a veces todo lo ven así nomás, como algo normal. Pero si uno se va a la palabra enseña, ¿no? Acerca de la envidia también, cuando a José le tuvieron envidia a Sí. sus hermanos y por envidia lo vendieron. Y, o sea, todo está transversado, escrito en la palabra de Dios. Pero Ujú. cuando no meditamos la palabra de Dios, no podemos ver en qué estamos, ¿no? Mira, ahí hay una profundidad. Ya Amén. yéndonos a la otra cara de la moneda, ya vamos a hablar del envidiado, ya no del envidioso, sino del envidiado. Santo. Wow. Por la misma palabra que tú dices, porque tuvieron envidia de Jesús, tuvieron envidia de José, tuvieron envidia de Moisés. Yo creo, por la misma Biblia, que el envidiado, si hay alguien que te tiene envidia, es porque hay un propósito de Dios. Aleluya, Es porque amén, Dios así tiene es. planeado algo no para el que envidia, sino para el envidiado. Y obviamente pues Dios va a utilizar sus tácticas de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque vemos, miren, vemos que José fue envidiado, pero él fue envidiado con un propósito Amén, de así es. llegar a un lugar. Entonces, si a ti te envidian en tu congregación, tranquilo, Dios tiene un propósito contigo. Quiere formarte, quiere hacerte llegar a un lugar y de repente es una área que tenemos que pasar todavía para poder superar esa barrera que Dios quiere que superemos. Maestro Líder, buen punto lo que estás dando, porque a veces también hay cristianos que dicen, yo me rindo, yo ya no voy a la iglesia, ya no quiero congregar porque me tienen envidia. No, mira, Hay personas así. la Biblia dice Y que esta... nosotros vamos a ser vituperados por causa de Cristo. Aleluya, Si amén. queremos vivir piadosamente, padecerá persecución, dice la palabra. Entonces, si nosotros somos envidiados, como le digo a lo de la congregación, gózate, alégrate. ¿Por qué? Porque están viendo algo bueno en ti. Gloria a Dios. Mientras no peques y hablen de ti, tú gózate. Así que yo les animaría, les diría, no nos dejemos llevar porque alguien nos tiene envidia. Van a haber siempre envidiosos, pero si tú te basas a la palabra, aférrate de José, que hay un propósito en medio de todo ello. Hay algo que Dios está preparando para ti y tienen que levantarse pues siempre los hermanos de José, incluso para querer desaparecerte de la iglesia. Gloria a No te Dios. sorprendas si alguien te dice que ya no quiero que congregues, ya no quiero que estés. No importa, lo que Dios te ha dado se va a ir contigo, no se va a quedar. Así Así es. que solamente anímate, levántate, no te dejes vencer por todo lo que te dicen, ves alrededor. Siempre vamos a ver cosas malas a nuestro alrededor, pero que sea Dios mismo quien nos levante y también nosotros poner de nuestra parte. Amén. Le digo mucho a mis hermanos, nos toca y nos corresponde a nosotros esforzarnos y levantarnos, porque Dios se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces eso nos corresponde a nosotros, esforzarnos y ser valientes, no dejarnos llevar por la crítica o en este caso por la envidia que nos tienen, porque mientras hagamos bien las cosas, todo lo demás, como dice en el buen sentido de la Santo. palabra, sale sobrando. Amén. Maestro Lido, y aparte hay personas que se meten a orar, se someten. Y yo estuve leyendo también la historia de Saúl con David. Yo creo que la unción, el poder de Dios también trae envidia. Porque hay personas que a veces no se meten, se someten, pero no están preparados para ser envidiados. Pero sabemos que David, cuando lo ungieron, pasó un tiempo, David va al palacio, a donde está Saúl, pasa un tiempo, y luego dice la misma escritura que en 1 de Samuel 18:9, dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde que él supo, ¿no? Desde que él se Que enteró. era ungido, Claro. que iba a ser rey, que iba a ser el sucesor. Desde ese día no le miró con buenos ojos. Fue envidiado David. O sea, Claro. la unción también trae envidia. Claro, cuando tú te desenvuelves en Dios, y algo que siempre le digo a los de la congregación es, Amén. miren, no te preocupes por ministerio, no te preocupes por el don o por un llamado. Cuando tú te presentas ante Dios, preocúpate solo por su presencia. Solo por eso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae todo lo demás. Amén, así es. Tú te llenas de la presencia de Dios, la presencia de Dios te puede traer ministerio, dones, talentos, llamados, te puede traer lo que Dios quiera darte. Ahora, siempre recalcando
que no es como uno quiere. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo reparte como Él Como quiere. Él quiere. Así que Él te va a dar el ministerio, el llamado, el don que Él quiera, no el que tú quieras, no somos nosotros de escoger. Pero yendo más allá es, mientras tú busques a Dios, esa unción tan preciosa que nos da el Señor y que deben haberla sentido ustedes, también eso es lo que trae celos a la gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces aparece uno que está, vamos a ponerlo, no mucho tiempo, vamos a ponerlo 5 años, orando, buscando a Dios, no recibe nada, pero llega uno que se convierte, tiene un mes y ya está danzando, está hablando en lenguas. Santo. Comienzan por el don. Amén. La gran mayoría comienza por el don, que Así es el es. hablar en lenguas. Y lamentablemente el que tiene 5 años empieza a mirar con envidia. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 años orando y no sucede nada en mi vida, pero este llega en un mes y ya está hablando en lenguas. Wow, santo. Entonces, Amén. cuando me hicieron esa pregunta, ¿por qué a veces Dios no responde? La misma Biblia dice, eh, piden, pero piden mal. Y es por eso que a veces no recibimos. Por eso yo me profundicé un poco en enseñarles acerca de la oración y les digo, no todo el que está rodeado está orando. O que Santo. alguien me diga, de todos los que nos ven, ¿quién no se ha arrodillado o se ha postrado? Sabemos que postrarse es tirarse Amén. con las manos abiertas al piso. Y a los 2 minutos se ha quedado dormido. Santo. Y a veces decimos, Aleluya. no, yo me rindo a Dios, pero sí, oras 2 minutos y te quedas dormido. Así es. Pero hay personas que aunque sea 20, 30 minutos, pero están ahí llorando y pidiéndole un toque de su presencia. A Amén. eso se escucha a Aleluya. Dios. A esos mira a Dios con agrado. Porque sabemos que Jesús mismo hizo una comparación entre el publicano y el fariseo. Entonces nos da una manera de cómo acercarnos a Dios. Y lamentablemente a veces la gran mayoría se acerca como el fariseo y no recibe respuesta. Orgullosos. Claro, el nuevo viene, recibe un toque de Dios y eso trae celo, ¿no? O cuando alguien ve que tú oras y se sana, yo quiero eso. No te lo dicen porque son cristianos y están con la Biblia, pero ya lo están maquinando. Maquinando. Yo quiero eso. Y eso perjudica su corazón, ensucia su corazón Aleluya. y no podemos hallar presencia de Dios si nuestro corazón está sucio. Les hablaba mucho en mi clase de la importancia de tener un corazón limpio para poder ministrar. No podemos salir si tenemos este pecado, yo le voy a llamar este pecado, que es la envidia. No podemos ministrar a alguien. Aleluya. No podemos Amén. imponer manos. No podemos predicar, mucho menos salir al frente. ¿Por qué? Porque todo eso que tú sientes lo vas a transmitir al pueblo. Y lamentablemente es como si tú estuvieras esparciendo semillitas y como le digo a ellos, no va a salir mañana. Así es. De aquí a un mes vas a ver otro envidioso, de aquí a 2 meses otro envidioso. ¿Por qué? Porque eso da fruto. Entonces, la importancia de también cuando nosotros como predicadores salgamos al frente, tratar de tener un corazón limpio, un corazón perdonador, para poder ministrar limpiamente la palabra de Dios. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Solo le pedimos en el amor de Cristo que pueda dar un like y suscribirse, porque esto continuamos. Así que si esto te está haciendo de bendición, te está abriendo el conocimiento, deja tu like y envíaselo a alguien que por ahí necesite escuchar este mensaje sobre la envidia. Sigamos, maestro. Vemos así que yo creo que, como usted estaba diciendo, un predicador tiene que ser consciente, ¿no?, de lo que está haciendo. Más que nada la transparencia delante de Dios, como usted dice, la imposición de manos, porque hoy en día muchos imponen la mano con ligereza, porque, bueno, le miró al otro que oró y cayó, o miró al otro que le oró al hermano y danzó. Ellos también, el otro predicador también quiere que dancen, quiere que caigan, y todo eso provoca la envidia. No nos damos cuenta. Y como dice, lo mismo pasó también cuando Abel y Caín, ¿no? Claro. La Biblia enseña que Abel y Caín eran hermanos, uno era labrador de tierra y el otro era pastor, en la cual Claro. Abel ofreció lo mejor y Caín la sobra. Y ahí nació una envidia porque Dios miró la ofrenda de Abel y menospreció la ofrenda de Caín. Y sabemos que por envidia pues lo mató a su hermano, ¿no? Dios amado. Mira, en la Biblia encontramos un pasaje en donde habla acerca de un hacendero que trae personas a trabajar.
con el primero que dice la Biblia, no me recuerdo bien si es el primero, pero con uno queda. ¿Cuánto me vas a cobrar? Hace un arreglo. Un denario, suficiente ya. Entonces vamos y trabaja. Aleluya. Después trae a distinta hora, a otra hora y a otra hora, y a uno creo que lo hace trabajar 2 horas o solo Sí. 3 horas. Y a todos al final le da el mismo pago. Ahí podemos ver la envidia que se refleja en la iglesia. Dios utiliza como Él quiere, hermanos. Amén. No podemos nosotros ponerle topes a Dios y decirle, hey Señor, a este no uses, porque este es nuevo. Hey Señor, a este no uses porque no tiene ministerio. Úsame a mí porque yo tengo. No podemos hacer eso con Dios. Dios utiliza al que tiene, como dije antes, el corazón abierto, el corazón dispuesto para trabajar para Él. A ese utiliza Dios. Aleluya. ¿De qué sirve decir tengo el ministerio, tal ministerio y ni siquiera Dios me usa? Es como yo tener un cartón de abogado y nunca lo empleo. Entonces, de Aleluya. nada nos sirve el ministerio sin la presencia de Dios. Y como te decía, en este pasaje vemos cómo el que arregló por un denario se molesta y tiene envidia de la persona que también recibe, pero habiendo trabajado 2 horas. menos tiempo. Aleluya. Eso es lo que se refleja. Yo en lo personal creo que Dios o el Señor Jesús quiso reflejar lo que hoy en día se ve en las iglesias. ¿No? Amén. A veces nosotros como cristianos pensamos que tenemos el derecho de decir a este no, a este le falta. No, de repente Dios apareció a alguien, lo utilizó en profecía, que también creo que vamos a hablar después, Amén. lo Amén. utiliza en profecía, de repente no le da el ministerio, pero se le dio el don de profecía en ese momento y empieza a profetizar. A veces nosotros, como pensamos que tenemos más tiempo, más años, yo escudriño la Biblia, yo soy maestro, yo sé esto, Santo. no tomamos la profecía. Pero también hay que ver, pues, ¿no? Si es profecía de parte de Dios o no. Oh, no. Pero Claro. de todas maneras, la envidia está presente hoy en día en las iglesias. Dios amado. La envidia es algo que nosotros mismos tenemos que desechar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, para que no nos haga daño y no nos consuma. Como te dije, la Aleluya. envidia acarrea más cosas y puede ser mortal dentro de una iglesia, porque yo Amén. te digo, la envidia puede traer hasta división, puede traer separación en una iglesia. Entonces, Aleluya. hermanos, es algo que nosotros mismos debemos sacar, renunciar a ello para poder vivir una vida agradable que le agrade pues al Señor. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Estamos viendo sobre la envidia, de cómo afecta en la congregación. Muchos estamos muchas veces llenándonos de envidia antes que la palabra y la presencia de Dios. Pues es necesario hablar estos temas porque no todos se atreven a hablar. No se habla. No saben. No es que digamos tampoco que nosotros sabemos Claro. más. Simplemente estamos, de repente no te enseñaron, pero ya Dios te conectó a este video y estás aprendiendo sobre la envidia, hermano. Y la gloria siempre a Dios, ya que no todos también se disponen a hablar estos temas, una de otra porque también tienen envidia o porque les gusta vivir en ese círculo de envidias, porque hay muchos que están llenos de envidia y pareciera que estarían espirituales también, pero no. Y la Biblia dice que también, maestro Lido, ¿cómo podríamos vencer la envidia? Para terminar ya este tema, ¿cómo podríamos vencer la envidia? En la manera de, o sea, una solución para esto. Voy a leer 1 Corintios 13:4 para poder, ahí le agregas el discernimiento, el entendimiento. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Aleluya. Para vencer el orgullo hay algo que yo siempre estoy enseñando y es para cualquier pecado, para cualquiera. Amén. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer. Si yo no reconozco que tengo envidia, jamás voy a poder cambiar. Aleluya, eso Porque está excelente. se van a querer acercar muchas personas a ti, te van a querer ayudar, pero mientras tú no admitas que sí, ese es mi problema, tengo envidia de mi hermano, tengo envidia de la hermana, tengo envidia cuando prospera, tengo envidia de cómo Dios lo usa, no vamos a poder crecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo delante de Dios y decirle, Aleluya. Señor, yo tengo esto en mi vida. Lo segundo es, como tú dices, ¿no? Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hablaste acerca del amor que todo lo sufre, todo lo soporta.
y es algo que nosotros tendríamos que aplicar a nuestra vida. Amén. Una de las cosas que yo también recomiendo más que todas es la oración. Aleluya. Tienes que meterte a orar, buscar a Dios, tienes que tratar de encontrarte, tener ese encuentro con Dios. No te digo cara a cara porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios, Amén. ni Moisés, siendo un siervo como el que fue, pudo ver a Dios. Amén. Entonces, pero trata de conectarte con Dios, encuéntrate con Dios y créeme, poco a poco, yo te lo digo porque yo he experimentado el poder de la oración. Mientras vayas orando y vayas orando, Dios va a ir transformando tu vida. Dios va a ir transformando tu forma de pensar, Dios va a ir transformando tu forma de ver las cosas. Ya no las vas a ver como lo veías cuando quizás estabas enojado, dejaste de orar. Todo va a cambiar a través de la oración, pero necesitas una decisión. Toma esa decisión, confiesa, reconoce qué cosa es lo que hay en ti, sea pues la envidia, sea celos, sea el orgullo, reconócelo y métete pues con Dios. Y créeme, Aleluya. yo doy certeza, la oración cambia gente. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y yo tengo una teoría. Vamos a poner acá primero. La oración trae la presencia del Espíritu Santo. Amén. Al traer la presencia del Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado a la gente. Así Entonces, es. si nosotros oramos, la presencia del Espíritu Santo viene. Y si el Espíritu Santo está y hay pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, hay pecado. Entonces, qué importante, por eso digo la oración. Esa es mi teoría, que si no hay oración, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Aleluya. Espíritu Santo, no hay quien te redarguya de pecado. Y vamos a vivir bajo nuestro conocimiento, pensando que estamos bien, pensando que hacemos bien las cosas. ¿Por qué? Porque como hoy en día vivimos en el tiempo de la gracia, y aunque hagamos algo malo, aunque sea en el altar, no nos pasa nada, pensamos que Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Pero si viviéramos bajo la ley, como le dije un día a los de la iglesia, de repente la congregación estaría llena de mancos, cojos, ciegos, tuertos, no sé. ¿Por qué? Porque antes pues era el ojo por ojo, diente por diente. Cosa Aleluya. que cambia por la gracia. Amén. Ya Cristo padeció por nosotros para que nosotros hoy no padezcamos todo el sufrimiento que Jesús padeció. Así que Aleluya. reconoce, sométete a Dios y de ahí empieza a vivir la palabra. Seamos escriturales, que es algo que yo aconsejo, y todo lo que no dice la escritura, ponerlo en práctica, si Aleluya. queremos vencer a la envidia. Qué hermoso, hermanos. Así que aplique la oración. La oración tiene tanto poder que nos trae ese beneficio de vencer la envidia. Usted está siendo envidioso, de repente el hermano que usted lo ve, la hermana que usted lo ve progresa y usted siente que lo está estancando o está estancado, le aconsejamos, como el maestro dice, a orar primero, a llenarnos de la presencia de Dios y Él nos redarguirá. Qué hermoso. Nos vemos en un próximo video, hermanos. Hasta aquí llegamos con esta enseñanza, la envidia. Si te ha bendecido, una vez más te animamos a que le des like y compartas también si nos puede ayudar, porque es algo que va a edificar al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga. Hermano, despídese. Dios le bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias. Traten de compartir este canal, que sé que va a ser de mucha bendición, con el pastor Raúl. Él también tiene muchas prédicas, muchas bonitas enseñanzas. También canta. Ya lo Gloria a queremos ver Dios. cantar, a ver en uno de sus videos. Dios los bendiga a todos, hermanos, y esperamos, como le digo a mis hermanos, si esta palabra te es de edificación, no te lo quedes, compártelo, enséñaselo a otros, hazles entender también de la manera así como, bueno, a lo menos a mí Cristo me hizo entender, Aleluya. y apoyemos a otras personas que también necesitan de nuestra ayuda, que es para eso que Dios nos ha puesto aquí, ¿no? Para eso nos ha Amén. dado el ministerio, el don, el talento, para ayudar a los demás. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Amén.